Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Estamos otra vez con ustedes para hablar de un tema bastante interesante el día de hoy. Y como ya es costumbre, tenemos a nuestros dos amigos, Carlos Soledad, el pastor Carlos Soledad y Fernando Jiménez. ¿Cómo están, señores? El que se quiera presentar. Bueno, buenas tardes, muy bien, muy contentos nuevamente de estar aquí con este tema que es pues muy interesante, ¿verdad? Hablar de evangelismo representa un gran reto, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos, vamos a desarrollarlo. Okay. Bueno, buenas tardes también, sean nuevamente gracias por su tiempo, por su atención, y esperamos que este tema también les sea de edificación y puedan aprender igual que nosotros hemos aprendido a lo largo de esta semana al estar buscando este tema también. Y pues bienvenidos, y esperamos ser de bendición nuevamente. Así es, hoy 21 de octubre, ya casi terminando el mes, ya viene noviembre y empiezan las temperaturas un poquito más frescas y andamos tocaditos con estos cambios, sí. Andamos ahí medio roncos, toda la semana yo anduve todo enfermo de la garganta, pero ya estamos saliendo, gracias a Dios. Me decías, Charlie, que estás con alergias. Alergia también, ahorita con el cambio del clima, tristemente. ¿Tú, Fernando? No, gracias a Dios andamos bien. Tienes el sistema inmune con todo. ¿Verdad? Perfecto, así vamos a entrarle con todo igual al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, Carlos Soledad, ¿cómo se llama, Carlos Soledad? Evangelismo, y le agregamos ahí una tarea para todos. ¿Una tarea para todos? El evangelismo, muy buena pregunta, así como ¿verdad? Que para ponernos a meditar bastante profundo. Y cuando empezamos a pensar en el evangelismo y empezamos a hablar de la palabra de Dios, compartirla y todo, se nos viene inmediatamente un versículo a la mente. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? Bueno, no necesito que me digan la cita bíblica, sí, nada más con que parafraseen lo que dice el versículo. Sí, pues de hecho dice que ir a todo, ir a compartir el evangelio, ¿no? Pero dice empezar en Judea, empezar hasta lo último de la tierra, ¿no? Así es, la gran comisión, ¿no? Así es, la gran que comisión. Por broma y todo hemos dicho que se ha convertido en la gran omisión. La gran omisión. Así es, bueno, eso los quiero leer textualmente, lo que dice Mateo 28, desde el versículo 19, dice, por tanto, hablando palabras textuales de Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y luego la promesa más hermosa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos está invitando a ir y a ser discípulos. Y en otra ocasión hemos platicado acerca de hacer discípulos, la diferencia de ser un cristiano nominal y un discípulo. Pero aquí la pregunta es, evangelismo, ¿es trabajo de todos? Así dice la pregunta. Así es. ¿Es trabajo de todos? Micrófono abierto, a ver quién quiere opinar. Sí, es trabajo de todos, ¿no? Lo que debemos entender, o lo que yo he entendido a lo largo de este tiempo que hemos estado caminando con el Señor, esto es algo que se hace después de... ¿Después de qué? De recibir un discipulado, de haber recibido una enseñanza y de ser cimentado como... Ahora sí, como un verdadero discípulo con el Señor. O sea, enseñar doctrina. Sí, doctrina sí, de ser adoctrinado, de haber recibido, de estar cimentado en la palabra del Señor, porque al evangelizar te van a cuestionar, al evangelizar te van a preguntar, y si no estás bien cimentado vas a titubear, vas a ser movido. Entonces sí tienes que estar bien cimentado. Y otra de las cosas que he aprendido es que lo tenemos que hacer por amor. Claro. Por amor, por agradecimiento a Dios, por agradecimiento a Jesucristo, ir y mostrar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Sí, eso es lo que debemos de hacer. Okay. Sí, en respuesta a lo que hemos recibido de Dios, nosotros es parte de lo que hacemos, evangelizar. Y como dice el eslogan de la iglesia, ir y hacer discípulos, ¿no? Rescatar a las familias para que sean también discipulados.
Muy bien, perfecto, ¿no? Pues cerramos. Ya, ¿verdad? Ya acabó, ya resumió todo, ¿verdad? No, ¿qué opinas, Charlie? No, este está extensísimo este ya tema. sé, ¿verdad? No, pues realmente hay una pregunta, ¿verdad? Si el evangelismo es para todos, ¿verdad? O tenemos que esperar que la iglesia elabore un programa de evangelismo, que seamos enviados, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros podemos entender, ¿verdad?, que el evangelismo es personal y se puede realizar en todas partes. Esto Claro. quiere decir que en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario, etcétera, etcétera, porque tenemos que saber que esta herramienta del evangelismo nos permite alcanzar a toda una sociedad. Verdaderamente la palabra de Dios nos dice que somos llamados para trastornar este mundo, ¿verdad? Y cuando nosotros trastornamos a este mundo es porque precisamente lo estamos conduciendo a una vida diferente de la que hoy vive. Y hoy nosotros podemos reconocer que hay muchas influencias muy fuertes, mucho bombardeo, de mucha, por así decirlo, doctrina, ¿verdad? O sea, y es nuestro llamado precisamente a que nosotros evangelicemos y tengamos una respuesta precisamente para todo aquel inconverso, ¿verdad? Todo aquel que se cuestiona tantas cosas, ¿verdad? O sea, todas esas dudas, todas esas interrogantes que puede haber en su cabeza, en su corazón. Entonces el evangelismo es un conducto precisamente para nosotros alcanzar a esta sociedad dolorida. Así es, muy bien, ¿no? Muy bien expuesto, una exposición bastante clara, y créanlo que estamos tratando de hacerlo más claro, lo más sencillo todo, pero es necesario que escuchemos este tipo de comentarios de esta manera para que podamos entender lo que significa en el corazón de Dios para nosotros como creyentes. Ahora la pregunta, ay Dios, la pregunta de los 64,000. Si eso es trabajo de todos, el evangelismo, ¿por qué hasta el día de hoy solamente lo tenemos visualizado hasta nada más en un pequeño grupo de personas? Y yo hablo de los misioneros. ¿Pensamos que solo el evangelismo es para ellos o para los evangelistas? Bueno, el evangelista, como su nombre lo dice, ¿no? Es andar, no tanto evangelizando, ¿no? Sino andar compartiendo la palabra del Señor. Uh-huh. ¿Sí? Es alguien que se dedica esencialmente a eso. ¿Sí? Un misionero, ¿no? El misionero es una persona, como lo estábamos viendo la semana pasada, tiene un sentir por cierta región, por cierto pueblo, por cierta comunidad, uh-huh. Y va y se establece y empieza a implantar la palabra de Dios a través de su forma de ser, de su forma de vivir. Uh-huh. Pero él se queda ahí en ese lugar, siguiendo, adoctrinando a las personas que están ahí. Okay. ¿Sí? Un evangelista no, un evangelista llega, comparte el evangelio y se retira, ¿no? Y el trabajo de la iglesia que sigue es eso, o sea, hacer discípulos de los que han sido evangelizados, de los que han recibido el Señor. Algo que yo he visto y que es muy importante, que en nuestra iglesia tiene que estar el Espíritu Santo, porque el que acerca a las personas a sí mismo es Dios. Sí, curiosamente hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Ahorita vamos a darle, seguimos con Charlie. Sí. Charlie, ya Fernando nos dio un punto de vista acerca de que a veces encuadramos solamente que los misioneros y los evangelistas son los encargados de evangelizar a la gente que no conoce de Cristo. Pero yo hago una pregunta. A ver. Es que soy bien preguntón. No, adelante. Tengo una pregunta. Si todos somos responsables de evangelizar, ¿por qué en nuestros días la iglesia no evangeliza? Híjole. O sea, con las cartas sobre la mesa vemos en una constante que la iglesia no evangeliza. Sí. Verdaderamente hemos caído en un conformismo, ¿verdad? La iglesia se ha conformado precisamente y en hacer probablemente una campaña o 2 campañas anuales, campañas evangelísticas. Mínimo. Y todo el año a dormir. Yo recuerdo en mis primeros años de cristiano, hace 30 años que vengo a los pies de Cristo, era muy frecuente
los panfletos, ¿verdad? O sea, que te entregaran en la iglesia y te dijeran, estos son para tu semana, ¿verdad? O sea, tú a donde vayas, estarlos repartiendo, y creo que se ha perdido todo eso, se ha ido quedando en el olvido, y te digo, hemos llegado al punto de decir, bueno, pues es que mi pastor, mi líder, no establece programas evangelísticos, ¿verdad? para poderlo alcanzar. Yo creo que la iglesia también ha caído en una comodidad, Jared. Okay. Una comodidad, y a veces nos conformamos por ir 2 veces a la semana, quizás 3 a la iglesia, y hacer una invitación, ¿verdad? Pero no precisamente una invitación aquella que te duele en el corazón. Cuando tú ves, ahorita yo decía que somos llamados a trastornar esta sociedad, y cuando nosotros volteamos a nuestro lado derecho e izquierdo, alrededor de nosotros nos tenemos que dar cuenta que hay un mundo que adolece, que verdaderamente adolece, y si tu corazón no duele por la manera en la que ellos están viviendo, por la manera en la que ellos están conociendo, no estamos preparados para hacer evangelismo, porque verdaderamente el evangelismo es cuando tu corazón se conduele de la situación que ellos están viviendo. Exactamente. Lo dijo Fernando. Así es. Necesitas el amor de Dios. El amor de Dios, ¿verdad? Porque esa es la parte horizontal en la que nosotros tenemos que trabajar. Si nosotros no vamos por ellos, es que no hay una pasión en nuestro corazón. No se ha desatado esa pasión que el Espíritu Santo pone en nosotros. Sí, ese es un punto de quiebre bien interesante, porque ahorita hablabas del Espíritu Santo y te digo, lo estuvimos viendo ayer y hoy todavía estuvimos platicando acerca del tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está con nosotros. A veces hablamos mal en plena adoración en las iglesias cuando nos reunimos. Espíritu Santo, derrámate, ven Espíritu Santo. Hey, espérate, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Lo que desciende es la gloria de Dios, es la manifestación de la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo ahí está. Solo es necesario que nosotros empecemos a declarar, a abrir nuestra boca, levantar las manos, clamar el hambre que tenemos por Él. Y yo pienso que ahí algo va a suceder. Claro. Pero eso es acerca del Espíritu Santo. El evangelismo. Seguimos con el evangelismo. Es un tema en el cual cada uno de nosotros debemos de tener conciencia. Y no solamente conciencia, sino si yo hiciera una pregunta al aire solamente, nadie en particular, y mucho menos los que estamos aquí, simplemente al aire. Si la gente nos está escuchando, tampoco se sienta señalada. Pero una pregunta bien interesante es, en esta semana, y vamos a hablar de lunes a viernes, de lunes a ayer, ¿a cuántas personas le habló de Cristo? Usted que conoce de Cristo, usted que sabe que es cristiano, usted que sabe que lo que es el Espíritu Santo, usted que sabe que Jesús fue enviado por el Padre y murió en la cruz por usted y por mí para perdón de pecados y por a través de nuestra fe, fue sepultado y luego resucitó. Ese es el Evangelio. ¿A cuántas personas le hemos hablado de Cristo en nuestro trabajo, en la tienda, en el banco, donde quiera que andemos? ¿Dónde está el amor y la pasión? El amor que decía Fernando y la pasión que decías tú, por esas almas que no conocen de Cristo. Cada 60 segundos están muriendo 60 personas. O sea, cada segundo muere una persona. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Digo, nosotros como iglesia. Ahí es donde entra el punto y el tema del evangelismo. Claro. Porque caemos en yo soy salvo, yo creo en Cristo y viva la vida, ¿no? Y tan. Aquel borrachote, aquel marihuano, aquella prostituta, o aquel homosexual, o aquel que... No, permíteme, o sea, ellos son los que tienen que escuchar de ti que hay esperanza, que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Estamos viendo la guerra ya en Israel. Sí. El que no esté orando por Israel no ha entendido nada. No ha entendido nada. Piensa que en Santa Claus y que la luna es de queso y todo eso. No. Creo que nos falta mucho por tener esa pasión por las almas y manejar correctamente el término evangelizar. Evangelizar. ¿A cuántos no les da vergüenza evangelizar en la calle? Sí, hay mucha gente que, te decía ahorita, ¿verdad? O sea, se ha venido perdiendo
esa pasión por hacerlo, ¿verdad? O sea, se ha venido perdiendo ese ejercicio que probablemente lo hubiéramos podido hacer por ser parte de la iglesia, por obediencia quizás, pero al final se hacía, se estaba buscando siempre nuevas almas. Y hoy en día hay infinidad de personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres que viven completamente alejados de Dios, sin ninguna esperanza. Y nosotros como iglesia cruzamos frente a ellos con una indiferencia total. Verdaderamente proclamamos el amor de Cristo, pero no lo ejercemos. Entonces hemos olvidado ese ejercicio, esa pregunta verdaderamente es como para raspar muebles, ¿verdad? ¿Cuántas personas le hemos hablado en esta semana? Es más, tendríamos que hablar del día de hoy, ¿verdad? Hoy, ¿a cuántas personas le hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo? Así es. Y sería vergonzoso, muy probablemente, ¿verdad?, escuchar respuestas donde digan, no, hoy no, ¿verdad? Pero hoy no, pero probablemente mañana sí. Sí, hay un hombre, creo que se me vino ese apellido Miller, él se fue a la India, creo, no lo recuerdo, parece, no lo recuerdo, no lo tengo muy claro, pero se apellida Müller. Se apellida Müller. Este hombre dice que él usualmente oraba de rodillas en su cama para estar leyendo la palabra y orando, y que al momento de orar él murió de rodillas. Pero también hay otra versión de otro cristiano, también misionero. Él era misionero, estaba en su lecho de muerte, y este hombre, aún en su lecho de muerte, lo único que le podían decir, le decían, ¿te sientes bien? ¿Quieres agua? ¿Quieres comer? ¿Quieres? Y él ya estaba muriendo, ya estaba agonizando, y él decía, solo una más. Solo uno más. ¿Uno más qué? Solo uno más. Hay que hablarle de Cristo. Hay que buscar un alma más para Cristo. O sea, esa era su pasión hasta el día que él falleció. Y nuestra pasión, ¿cuál es? Los negocios, el trabajo, la escuela, la familia, el deporte. ¿Qué es lo que más nos apasiona? Y siempre hemos buscado eso para escarbarle poquito y decir, ¿cuál es tu prioridad? Claro. Tu vida va a reflejar cuál es tu prioridad. Yo creo que si pudiéramos grabar nuestra oración matutina, la de inicio del día, y la pudiéramos escuchar a la media tarde o al final en la noche, nos daríamos cuenta dónde está nuestra prioridad. Y nos daríamos cuenta verdaderamente qué es lo que le estamos pidiendo a Dios. Porque si nosotros dedicamos un tiempo y hacemos un esfuerzo, y en nuestras oraciones incluimos y le decimos a Dios que nos ponga al menos una persona el día de hoy para poder compartir con él en el Evangelio. Imagínate cuántas personas recibirían, ¿verdad?, una palabra de parte de nosotros, lógicamente la palabra de Dios, ¿verdad?, predicada por nosotros, trayendo una paz, un consuelo a sus corazones, y estaríamos cumpliendo esa comisión, ¿verdad?, estaríamos cumpliendo esa ordenanza, y sería un ejercicio de todos los días, de todo el tiempo, a donde fuéramos. Pero verdaderamente tendríamos que revisar desde la oración que hacemos al inicio del día, y tendríamos que preguntarnos qué es lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Entonces, se dice mucho por ahí que antes de hablarle de Cristo a una persona, primero tenemos que hablarle a Cristo de esa persona. Sobre todo cuando nosotros hemos identificado a un vecino, un compañero de trabajo. Fernando un día nos contaba una experiencia, ¿no?, precisamente de su trabajo, y a veces así puntualizar y decir, Señor, yo te pido por el corazón de este hombre, ¿verdad? Prepáralo para que el día que yo tenga una oportunidad pueda compartirle y seas tú llegando a su corazón. Entonces estaríamos hablando de prioridades, estaríamos hablando de amor, estaríamos hablando de esa compasión precisamente hacia ese mundo dolorido. Exactamente. Entonces tenemos razones de sobra para evangelizar, para predicar a Cristo, Fernando. Sí, tenemos razones de sobra, ¿no? Es mostrar realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida,
es parte, o sea, es ¿cómo se puede decir? Sería la causa de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el evangelizar. Sí, no es la razón, ¿no? Es una parte a lo que nos lleva, ¿no? El cambio que ha habido en nuestra vida, que nos sirve como testimonio para otras personas, ¿no? Que puedan ver que Dios ha hecho algo en nosotros. Pero realmente el evangelizar, el compartir el evangelio es hablar de Jesús. Definitivamente. Es hablar de Jesús, es saber, enseñar, mostrar que Jesús lo puede hacer. Como lo hizo con nosotros, lo puede hacer con otras personas. ¿Sí? Decía Carlos, la oración matutina o la oración que hacemos en la noche, si te levantas muy encarrerado, ora en la noche antes de acostarte, ¿no? Y que sea esa tu oración también. Sí. ¿Sí? Que sea esa tu oración. Si no te puedes levantar en la mañana, ora en la noche, oremos en la noche también, ¿verdad? Y a veces se nos olvida nuestra propia familia de la carne, ¿verdad? O los que son nuestra familia por ley, después de que nos casamos, e incluirlos en esas oraciones. Ahorita que decía Carlos, muchas de las veces pedimos nada más porque nos vaya bien a nosotros, le vaya bien a nuestra esposa, le vaya bien a nuestros hijos, y hasta ahí llega. Sí. ¿Sí? Cuando lo hacemos, y que otras veces pues nada más nos levantamos y Señor, gracias por este día y ayúdame porque ya me voy. ¿Sí? Entonces, o sea, es algo que debemos de hacer, ¿no? Que decías ahorita, el afán nos está ganando para ocuparnos en otras cosas. Sí, es parte de la estrategia del diablo. Sí, el afanarnos, el mostrarnos, el bombardeo que tenemos a través de tanto anuncio, tanta publicidad, todo lo que tenemos, el afán de querer tener algo mayor, algo mejor. O sea, no está mal, no está mal, pero las prioridades deben de ser ordenadas. Así es. Sí, las prioridades deben de ser ordenadas, y en nuestra oración primero debe estar eso, o sea, dar gracias, pedirle al Señor que nos guarde, que nos cubra. No está mal tampoco que guarde y que cubra a nuestra familia, pero también agregar lo otro, ¿no? Señor, una más, como decía hablabas de esta persona. Sí. Y créeme que yo escuchaba hace algunos días un testimonio de una persona que se declaraba atea, y a final de su tiempo de vida se dio cuenta que no era así, que Dios existía, que Dios era la verdad. Y dicen que le decía al doctor, te doy todo lo que tengo con tal de que me regreses mi salud. Dice, no puedo hacerlo. Y lloraba y decía, Señor, ¿cómo es posible? Dice, no permitas que más personas como yo vengan y sufran esto que yo estoy pasando ahorita. Le decía a Dios, no permitas ni uno más, que no haya más, que vayan al infierno, porque él lo entendió hasta ese momento. Claro. Dice uno, o sea, que alguien, un incrédulo y que todo el tiempo se declaró ateo, llegue el momento en que diga, no, es que hay un Dios. Sí, es como el rico y Lázaro, ¿no? Sí. Hey, Señor, ¿sabes qué? Ya estoy aquí yo en este lugar de tormento. Manda a Lázaro de perdido para que moje mi lengua con una gotita de agua. Y manda a alguien allá que le diga a mis hermanos que le hable de ti para que... Ya no se puede. Ya no se puede, pero es algo tremendo ver que hay necesidad, y aún la misma gente que conoce no hace nada, y eso es lo más doloroso. Es como si, ahorita dijiste salud y se me viene un ejemplo. Imaginemos que tienes una botellita con agua, pero esa botellita tú sabes que es un agua que cura todas las enfermedades. Y tu vecino tiene cáncer. Y tu otro vecino tiene una enfermedad terminal en los pulmones, y el otro tiene un tumor en la cabeza, y el otro tiene, no sé qué tiene, pero está enfermo y va a morir. Tú serías tan egoísta de no darle esa agüita milagrosa, ¿no? Y tenga su agüita, sus gotitas y sánese. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros no negaríamos esa posibilidad. A menos de que se esté acabando la botella, ¿no? No, pero se me olvidó añadir que la botella se rellena sola. Se rellena sola. Entonces, es lo mismo con el Evangelio. ¿Cierto? El Evangelio es la garantía a través de Cristo de que vamos a tener una eternidad con Él. Entonces, si no lo hacemos, estamos diciéndole a la gente, cuando no le declaramos a Cristo a su vida y que lo reconozca y predicarle la palabra como es. Literalmente, si no se lo decimos y aún sabiendo que esa persona está mal, estamos diciendo vete al infierno. Si no le predicamos a Cristo a la gente, estamos diciendo vete al infierno, tu vida me importa 3 chicles y 2 cacahuates.
Sí, nos vemos egoístas, ¿no? Al momento Y no estaríamos cumpliendo con el segundo gran mandamiento. sí, de amar a nuestro prójimo. Y es tanto como si no conociéramos la palabra, porque realmente la palabra nos dice que el hombre sin Dios está perdido, Así es. ¿verdad? Entonces no podemos verlos como perdidos completamente, ¿verdad? O sea, sino tenemos que verlos con fe y tenemos que pedirle a Dios que use nuestras vidas para alcanzarlos, ¿verdad? Para que poder llevar su palabra, poderles transmitir, cimentar en sus vidas, ¿verdad? O sea, una esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente el deseo y el anhelo del corazón de nuestro Dios es que todos sean salvos. Esa es lo que dice verdaderamente. la palabra. Y es un privilegio para nosotros cuando nosotros podemos ser partícipe de esa manifestación de la gloria en esta tierra. Exactamente. Tenemos muchas razones y una de ellas, yo lo traigo anotado, una de las razones principales son que los hombres están perdidos sin Cristo. Sí, Y nosotros que conocemos a Cristo necesitamos Sí. mostrarlo. así es. Primero con nuestro estilo de vida, después mostrárselo con la Escritura. Y pidiéndole al Espíritu Santo que haga su obra, ¿va? Y sobre todo lo que decía Charlie al principio, antes de predicarle a alguien, si está en la medida, en la posibilidad, orar con anticipación y que el Señor prepare ese corazón. Y si no, en las mañanas hay que levantarnos, o ya a mediodía, Sí. o en el camino al trabajo, Señor, pon a alguien, Señor, en mi camino para hablarle de ti. Así fortalecemos nuestra fe. Quien lo hemos experimentado, así nos fortalecemos. ¿O qué pasa cuando ya no haces nada en el Señor? Y te volteo a ver a ti, güey. Sí, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Revelaciones. ¿Qué pasa cuando no estás inmóvil, como dijo el Como Cantinflas? como la dona Como la dona inmóvil. inmóvil. No haces Sí. nada para el reino, no haces nada para Cristo. No, es ¿Cómo igual te sientes? es igual que un músculo, ¿no? Se atrofia, ¿no? O sea, caes en decadencia, caes, lo dejas de hacer. Hablando de esto de evangelizar, si no lo hacemos, si no compartimos, si no vemos al prójimo como una necesidad de mostrarle el amor de Dios, nos hacemos, nos vamos, esa concha que teníamos en la conciencia, que el Espíritu Santo nos transforma, se va haciendo nuevamente esa capa, ¿no? Esa dureza vuelve nuevamente, empezamos en nuestro afán, en lo que yo quiero, yo necesito. Indiferencia. Sí, la indiferencia. Y pues vemos todo esto, no es lo que ocurre, pero yo realmente en mi vida, a mí me costaba salir a evangelizar. ¿Por qué? Porque me ganaba la vergüenza, me ganaba el temor, Sí. ¿sí? Y uno que otro pecadillo que traía todavía de esos ocultos que algunos tenemos todavía guardados. ¿Sí? La vergüenza, el temor, porque dijo, ok, voy a predicar, voy a hablar a alguien, ¿no? Pero van a decir, oye, pues si tú eras así y así y así y así. Pues sí, pero no entendemos, porque nos gana la vergüenza, que estamos mostrando lo nuevo que el Señor ha hecho en Así nuestra vida. es. ¿Sí? Eso es lo que decir, ok, lo que me estás diciendo, eso era yo antes. Claro. Sí, y lo reconozco, ¿verdad? Sí. Yo era un pecador, yo era todo, la lista que le quieran poner. Pero hoy el Señor ha hecho una transformación en mi vida y es de lo que te vengo a hablar y es de lo que te quiero compartir. ¿Sí? Si dejamos que la vergüenza se apodere de poder ejercer la fe a través del Evangelio, o sea, nos vamos a bloquear, nos vamos a quedar. ¿Sí? Lo mismo nos pasa a veces, que somos muy buenos para evangelizar fuera de nuestro entorno o fuera de nuestro domicilio, ¿no? Que la gente que nos conoce. Pero cuando se trata de estar en nuestro domicilio, ahí ya somos mudos, ¿no? ¿Por qué? Y luego nos agarramos bien bíblicos. No, Sí. es que no hay Sí. profeta, no hay en su profeta en su propia propia tierra. tierra. Pero también, ¿qué testimonio estamos dando? Eso es lo que usa el enemigo, lo que usa el enemigo para detenernos también. De que, no, okay, ¿cómo vas a ir a compartir? Pues, que no es lo que eres. Sí. ¿Sí? Nos recuerda toda la lista de pecados que no queremos soltar. Me recordaste algo Sí. de lo vivido, de que a veces decimos, es que a la familia pues hay que predicarles con el ejemplo. Y de pronto dices, es que hay familias que bárbaro, familiares que mejor de lejos, y hasta te agarras así como que medio con frases muy célebres.
Es que si no suma mi vida, que tampoco reste. Y mejor a distancia. O sea, hay sabiduría también en eso. Claro, entonces, claro que sí. Pero sin dejar de orar por ellos. Ese es O sea, el nuestro detalle. trabajo es seguir intercediendo por ellos, sean lo que sean, porque en algún día también nosotros fuimos. Entonces, a pesar de eso, alguien oró por nosotros y Dios tuvo misericordia por eso. Entonces, no bajemos bandera, seguir orando por nuestras familias, por nuestros familiares que no conocen de Cristo todavía, y luego se expande, ¿no? Claro. Se expande, por eso tenemos que orar. El Señor dice, oren sin cesar, oren sin cesar. O sea, es una oración constante, ¿me entiendes? Conocemos los detalles de los porqués de la oración. No, hombre. Sí, y esta semana, tocaba este punto porque esta semana que estábamos buscando acerca del tema, me apareció mucho el temor de Dios. Y es algo que estamos perdiendo, tanto en comunidades, Sí. en la iglesia, como en nosotros, ¿no? Como decía Jared, si no hacemos nada y nada más nos dedicamos a ir el domingo a la iglesia, hay muy poco temor de Dios. Si no somos capaces de tomar la Biblia y de estarnos instruyendo nosotros mismos, o sea, de estar aprendiendo a través de la lectura de la Biblia, y podemos leer más libros, ¿no? Pero siempre el principal al que debemos de volver es a la Biblia. Sí. Entonces hay esa falta de temor de Dios, esa falta de conocimiento del Señor Jesucristo, de lo que hizo, ¿verdad? Porque yo creo que pocos podrían decir los milagros que Jesús hizo. Sí. Y son cosas que podemos aprender a través de la Biblia. Así es, y cuando nosotros hacemos un ejercicio, ¿verdad?, de ir a la lectura de la palabra de Dios, realmente nos llenamos, y esa llenura nos tiene que mover precisamente a la ejecución del evangelismo, ¿verdad?, porque es algo que recibiste de gracia y lo tienes que compartir de gracia. Y cuando nosotros hacemos esa ejecución del evangelismo, realmente, y que lo hacemos así de manera personal y espontánea, creamos una amistad, porque número uno, ¿qué es lo que pasa con una persona que probablemente abra su corazón y empiece a decirte, no, es que mira, tú me hablas de Cristo, pero no sabes mi vida, yo tengo un pasado tenebroso, ¿verdad? Y a lo mejor hasta ahí lo dejas, o lo dejas que hables, pero le compartes de dónde vienes tú, y le dices, ¿sabes qué? Mira, Dios pudo conmigo, pudo con esta situación, yo venía de algo mucho más fuerte, y eso crea una amistad, ¿verdad? Y es un esquema que Dios nos deja a nosotros, ¿verdad?, cuando Él dice que ya somos llamados sus amigos, ¿verdad? Creamos precisamente esa amistad. Entonces, cuando tú puedes empatizar con esa persona y decirle, no, o sea, tú te puedes sentir muy sucio, pero yo te puedo decir que yo vengo no de donde tú estás, sino de mucho más abajo. Y entonces ahí es precisamente donde se crea una esperanza de un cambio, y donde se puede ejercitar con mucha libertad precisamente ese evangelismo en la vida de las personas. Pero necesitamos nosotros ser movidos a hacer eso. O sea, tener dentro de nuestra agenda diaria un tiempo para hacerlo, ¿verdad? O sea, si no se te dio durante el día, tienes que tener un tiempo para realizarlo. O sea, dices, ¿sabes qué? Pues, no sé, cuando llego a casa salgo a caminar y buscaré a alguien o no sé, porque Dios pone delante de nosotros personas todo el día en realidad. Así todo es. el día, pero necesitamos aprovechar esas Estar listos. oportunidades. Fernando está diciendo algo y tú Sí. lo reafirmaste, y no quería que se me fuera esta idea. Ok. Estabas hablando de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos responsables de estar irradiando la gracia, Amén. la misericordia, Sí. el amor de Dios hacia otras personas. Pero también se me ocurrió una cosa, no sé qué tan descabellado les parezca, pero aún en la misma iglesia, mire, todo lo que hagamos en público referente al reino de Dios y hacer cualquier cosa para Dios, es evangelizar, es alcanzar almas. Desde el momento que entramos a la iglesia y el grupo de alabanza está al frente y empieza a tocar, pienso que también el grupo de alabanza debe de estar pensando, tenemos que irradiar esa gracia, esa misericordia y ese amor de Dios por si hay algún nuevecito o alguien que todavía está tambaleando y necesita reafirmarse, que a través de su canto, que a través de la música también sean alcanzados, Sí. o sean reafirmados en su defecto.
Igual el hermano que está en la puerta recibiéndolos, lo recibe con una sonrisa y qué bueno, bienvenido a casa, etcétera, etcétera. Es una forma de evangelizar. ¿O no creen así? Pues es romper, ¿no? Pues lo que es, por ejemplo, el llegar a la iglesia es romper con algo. Cuando es la primera vez que vas, Sí. vas con ese temor de que, ay, a ver qué me van a decir. Porque piensa uno, algunos pensamos así, ¿no? Ahorita que llegue me van a decir, tú, pecador. Tú, pecador, desde aquí vas sentado allá, ¿no? Y al contrario, recibimos, dices tú, esa sonrisa, ese apretón de manos. ¿Sabe qué, hermano? Bienvenido, buenos días, bienvenido, pásele, bienvenido a casa. En algunas comunidades así lo dicen, en las iglesias. Bienvenido a casa. Sí, entonces te digo, es un cambio de temperamento, ¿no? Aplicamos lo que dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Sí. Sí, entonces llegas y te sientas y empiezas a ver que toda la bola de locos que estamos allá adentro, estamos alabando, estamos levantando nuestras manos, pero estamos haciéndolo por agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. El grupo de alabanza tiene mucho que ver, como dices tú, porque ellos ven hacia lo que tiene enfrente, ¿no? Entonces, yo he estado en el grupo de alabanza en la iglesia. Muchas veces ves a personas que están frías, apáticas, con las manos cruzadas y, Señor, tócalo. Y, Señor, tócalo y que llegue, ¿no? En lo que, Así estaba yo, Fernando. en lo que estabas descansando. En las últimas veces y Sí. Dios me habló. En lo que estabas haciendo. Estaba, Señor, tócalo, que no esté tan tieso, Señor, despabilalo. Y Dios me dijo, despabilate tú. Anhela que te toque a ti. Entonces, a veces nos decía el pastor, ¿no? También algo que tienes que mostrarlo desde arriba, ¿no? Desde el que estás en el... Desde arriba y desde abajo, Desde Fernando. abajo, sí. Yo creo que a eso es a lo que iba a A Jared. eso me refiero. Y yo sí creo que esto sea evangelismo, ¿eh? Realmente cuando alguien te da un Sí. apretón de manos, que te reconoce, Porque sin palabras estás dando gracias. así es, y que tú le dices, bienvenido, esta es tu casa. Eso rompe muchísimas cosas, y tú lo mencionabas, pero evangeliza porque es el amor de Cristo, Sí, estás manifiesto, ¿verdad? Y cuando tú estás, aunque, pues yo sé que ustedes son levitas ambos, ¿verdad? Ahí, eso sí, nunca me dejaron ni subir a limpiar los instrumentos cuando menos, pero desde mi lugar fui partícipe y trato de siempre ser partícipe de lo que, porque es una alabanza para nuestro Dios. Claro. Y cuando tú haces esa expresión de libertad, abres por completo y te vacías frente al Señor, tú estás evangelizando a aquellos de los que ustedes hablaban, ¿no? De brazos cruzados y demás, y probablemente en esta ocasión no van a responder por imitación, probablemente no. Pero estoy seguro que en su interior el Espíritu Santo está trabajando en ellos y va a haber una apertura. Entonces yo sí creo que es evangelismo. Realmente todo lo que nosotros hacemos, porque al final pudiéramos resumir, digo, no quiero decir que ya se acabó el programa, pero yo quiero resumir que evangelismo es un estilo de vida. Así. Debe ser un estilo de vida en nosotros. Como la oración. Como la oración, exactamente. Sí, es como respirar. Cuando hablamos de la... Ajá, sí, exactamente, es lo que iba a mencionar. Cuando hablamos de la oración, es igual que para un ser humano el respirar, ¿verdad? O sea, no podemos vivir sin respirar. Y yo creo que tampoco podríamos vivir sin evangelizar, porque tenemos que hacerlo. Así es. No sé qué tan loco se les haga esto. Yo creo que Este, muy bien loco. loco. Bien loco, ¿va? Yo creo esto, ¿no? De que en la iglesia debería de haber un grupo que se dedique especialmente a eso, a evangelizar, ¿sí? A evangelizar, ok. Un grupo de personas ahí ya preparados y todo, pero, por ejemplo, donde hay reuniones de hogar, ese grupo va, se junta con el grupo de hogar que está ya establecido, el líder, el anfitrión, el secretario, todo eso, ¿no? Y salen ahí a la y colonia. salen a la comunidad, Claro. entonces, pero ese grupo se encarga de estar, puchar. de puchar, ¿no? De enseñar a los demás, ¿no? De De estar relacionarlos. Sí, al pero evangelismo. no sé cómo esté. Digo, yo, del tiempo que tengo conociendo al Señor, he estado en 2 iglesias nada más, que fue en Vino Nuevo, después nos venimos a servir a familias,
¿sí? Y no he visto yo eso. O sea, en Vino Nuevo sí había. Sí. Aquí con nosotros no llegamos a tenerlo tanto así porque nos dedicamos todos, los mismos, dicen después de los Bukis. Los Bukis, los mismos. Sí. Era un grupo de que nos dedicábamos a hacer todo, ¿no? Tanto las reuniones de hogar como los mismos, ¿no? Entonces yo pienso que cuando, como dices tú, debe ser primordial en la iglesia, y es en la forma en que crece la iglesia, a través de la evangelización, ¿sí? Eso debería estar ahí, ¿no? Yo pienso que ese grupo debería estar ahí, tanto músicos, tanto personas que puedan compartir de la palabra, personas que estén orando por las necesidades, y el grupo seguir apoyando por los demás grupos, ¿no? Ya sea una célula de matrimonios o la de hombres, que los hombres deberíamos de estar participando mucho más metidos en la iglesia, ¿sí? Y a veces brillamos por nuestra ausencia en ese tipo de eventos, ¿sí? Las que más andan adelante a veces son las mujeres, ¿sí? Ese sexto sentido que hablábamos una vez, que de sentir más el amor de Dios, ellas lo sienten más pronto que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ser más quebrantados, yo creo. Esa otra capa que tenemos, que es la más dura de saber y de conocer el amor de Dios, que se rompe. Ahora sí que la puerta la tenemos que abrir nosotros, porque si no, de otra forma Dios no va a entrar. Así es. ¿Verdad? Esa idea que tienes, la tenemos en la iglesia en la cual estoy asistiendo hoy. Sí. Un saludo para Centro Vida. Estoy ahí en Centro Vida y lo hace un grupo especial y jala a una célula, a la célula más grande. Y de hecho ya me tocó estar en el hospital 35, 34. Ahí hicimos un par de dramas. Me tuve el placer de estar ahí en el participar. drama. Es que tu vida es un drama. ¿Y sabes una? Sí, totalmente. Soy un dramático de primera. Y es bien interesante porque lo hacen de tal manera que es divertido. Yo como tú, Sí. a mí me daba pena. Pero ya cuando le entras al ruedo, le entras a las cosas de Dios así, de esa manera de que últimamente, Señor, es para ti, te avientas con todo, con un gusto y con una pasión, que lo haces y más que la gente te ayuda a hacerlo y que sea divertido. Te diviertes, creces y al mismo tiempo edificas y alcanzas gente. Si hubiera la cantidad de gente que oramos por ellos, la gente en la cual recibió a Cristo, la gente que pidió oración por sus familiares ahí en el hospital. Y luego nos fuimos a urgencias. Y allá un brother que está conmigo en el instituto empezó a predicarles ahí y empezó otra vez a la oración con todos. Así es. El sábado pasado hicieron otra reunión para evangelizar ahora en el Puente del Zorro. Iba a ser a las 5, le dije, lo siento mucho, bro, porque luego se acercó el que organiza, me dice, ¿cómo ves? ¿Vamos o qué? No, ya sabes que conmigo cuentas, pero a las 6 yo tengo la radio, así que me va a ser imposible estar con ustedes. Y créanlo, me dolió no estar porque sé y vi las fotos y los comentarios que surgen, y es emocionante y divertidísimo andar compartiendo la palabra porque creces cuando te das cuenta de la necesidad de la gente. La gente está ávida, la gente tiene hambre de escuchar el evangelio, y eso ha sido por los siglos de los siglos. La gente, y más ahora en nuestros días, pero es interesante saber que tenemos que evangelizar, número 1, porque los hombres están perdidos sin Cristo. Número 2, Dios desea que todos los hombres sean salvos, y ya lo dijo el pastor Carlos. Y déjenme le cito una porción bíblica para respaldar. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está preparando a los hombres para salvación. ¿Y quiénes son los que tienen que ir? Los que decimos, lo conozco. Razón número 3, digo porque el tiempo se nos vuela. El Señor Jesucristo nos ha dado el mandato de ir y testificar. Y empezamos con Mateo 28:19. Tenemos que ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a la gente. Razón número 4, es un privilegio evangelizar, predicar a Cristo. Es un privilegio. Aparte, porque somos embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que es un embajador? Es un representante del país que lo envía a otro país. Por eso la embajada, ¿verdad? Embajada de ciertos lugares. Nosotros somos embajadores de Cristo. Dice la palabra en cadena. Entonces nosotros somos los responsables de estar representando nada menos y nada más que al Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del universo, el que sostiene todas las cosas
en su mano. Entonces es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque tenemos que hablar las verdades de Dios y no nuestras propias verdades. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Razón número... ¿En qué íbamos? En la razón número 5. 4 o no sé. 5. Somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Amén. Ahorita les decía, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Solo es necesario que nosotros mismos sepamos y entendamos que si el Espíritu Santo del Todopoderoso, hay una, tú que eres muy teólogo, Carlos, hay un estudio de una de las porciones bíblicas muy antiguas, creo que viene en el Código Sinaítico, que para hacer mención del Espíritu Santo, dice el Espíritu del Santo, así se traduce. Sí. El Espíritu del Santo. O sea, nosotros lo conocemos como Espíritu Santo, pero cuando yo supe eso dije, oh, ¿qué sentido tiene? Es el Espíritu de Jesús mismo, de Dios mismo. O sea, Él es mismo. Así es. Por eso decimos el Espíritu del Santo morando en nuestra vida. Tenemos que estar irradiando lo que es Él. Así es. Decía en muchos ejemplos cuando he compartido, digo, si tuviéramos la posibilidad de ver, por ejemplo, a Messi jugar y luego de repente yo no juego más que con las canicas, yo no, otra persona, yo sí juego fútbol. Pero si, por ejemplo, se pudiera meter Messi dentro de mí, ¿cómo jugaría? O bueno, para aquellos celosos, como Cristiano Ronaldo. Si se pudiera meter dentro de mí, pues yo jugaría como ellos. Claro. No serían ellos, sería yo jugando. Así es. Pero porque Él estaría dentro de mí. ¿Y por qué no reaccionamos o no, por qué no vivimos conforme al Espíritu del Santo que está en nosotros? Deberíamos de vivir. Así es. Ahí romperíamos con toda esa indiferencia de la que hablaba Así Fernando, de ese egoísmo, ¿verdad? Porque muchas veces volteamos nuestra mirada hacia otro lugar para dejar pasar y no ver todas las circunstancias y situaciones que hoy padece este mundo, ¿verdad? Pero efectivamente debemos de dejar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros sea quien mueva todo nuestro ser. Acabas de decir el punto número 6. El amor de Cristo nos impulsa a hacer las Así cosas. es. Nos motiva a hacer las cosas. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Así Eso es. nos impulsa, nos enseña, nos mueve. Nos quedamos sin palabras porque empezamos Claro. a profundizar un poco en la palabra y la palabra siempre nos pega. Razón número 7. El testificar a Cristo nos ayuda a crecer y a creer espiritualmente. Nos mete más en el mundo de Dios cuando compartimos. ¿Cuántas veces has predicado en público, en una iglesia? ¿En una iglesia en público? No, ninguna. ¿Cómo crees que va a ser la primera vez? La primera vez. Primero un chorro de nervios, ¿no? Eso es lo primero que te iba a decir. Sí, segurísimo vas a tener nervios. Sí. Y me pasaba lo mismo cuando cantaba, ¿no? También los nervios. Porque no lo hacemos para nosotros, no. Así es. Lo hacemos para Dios. El cantar, para el hablar, el cantar. El predicar es lo mismo, vas a compartir la palabra de Dios. Y es una gran Cierto. responsabilidad. Es una gran Muy responsabilidad. serio. Pero, ¿sabes? He aprendido de algunos hermanos, de algunas personas, que tienes que hablar la verdad a pesar de, Ujú. ¿sí? A pesar de que confrontes a alguien, a pesar de que a alguien no le guste, a pesar de que no le vaya a caer bien a alguien. Sí, tú vas a O sea, predicar la palabra que el Señor ponga en tu corazón. Claro. Tú vas a hablar la verdad, lo que está en la Biblia, pues, cimentado a través de la palabra de Dios. Pero si es algo, es una responsabilidad muy grande. Y a veces esa responsabilidad no la queremos llevar a cabo. Como es el evangelismo y como es el... ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ese temor que el enemigo utiliza en nuestra vida, que aunque estemos ya capacitados para poderlo hacer, el enemigo sigue
infringiendo sigue mandando ese dardo y no somos capaces de vencer ese dardo, ¿sí? Dice que el valiente no es que no tenga miedo, ¿no? Pero es alguien que se enfrenta a los temores a pesar del temor que está, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, o sea, el Señor nos pide que seamos valientes y esforzados. Sí. Y entonces en eso se refiere también, ¿no? A que podamos predicar, a que podamos hablar del Evangelio. Sí, he hablado del Evangelio en grupos de célula, he hablado en campañas evangelísticas que hemos tenido en la iglesia, me ha tocado compartir también, pero sí está ese temor. Sí, no, definitivamente. Yo estoy con el punto número 7. El testificar nos hace crecer espiritualmente. Y di ese ejemplo. Y creer. Exacto. Y creer, ¿verdad? Así porque es. a veces nosotros tenemos que reafirmar, porque por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un testimonio? Yo le digo, yo estoy cumpliendo 30 años dentro del Evangelio, y a veces se me olvida de dónde Dios me sacó, la verdad. Sí. Sinceramente se me olvida. Y a veces yo tengo que volver a testificar de dónde me sacó Dios, porque mi oración cambia de manera inmediata. En cuanto yo testifico, sabes que mi oración se llena de gratitud, porque puedo ver el camino recorrido de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me arrancó, y porque a veces pensamos que no ha pasado gran cosa en nuestra vida. Y luego lo que decía Fernando, el enemigo viene y te dice, acuérdate, que fuera un pecado de antaño, ¿verdad? Pero te lo está recordando todo el tiempo, ¿verdad? Porque te frena, te detiene. Pero cuando tú testificas, tú vuelves a creer otra vez y tu fe se acrecenta, ¿verdad? Precisamente por eso. Y tu oración cambia porque se llena de gratitud y le dice, Señor, gracias. Gracias, ¿verdad? Y con la práctica creces. ¿Creces? O sea, entre más lo haces, ejercitas. Un ejemplo más fácil. La primera vez que viniste aquí, Fernando. No, sí venía con nervios también. Ok. Y te pregunto ahorita, ¿cómo te sientes ahorita? Después de casi 3 meses. Como pez en el agua. No, sí, pero, por ejemplo, a mí y lo que me ha alimentado en esto es ver las contestaciones de la gente que nos escucha, los hermanos que nos escuchan, el que nos tengan confianza para pedir oración, el que nos tengan confianza para compartir algo, o sea, da indicios de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, da indicios de eso y de que estás siendo de bendición. Entonces, por eso el seguirte preparando, el seguirte guardando, el seguir esforzándote para guardarte, ¿no? Y no caer en los lazos del enemigo. Que tropezamos, sí tropezamos, pero sabemos que también tenemos quien nos perdone, sabemos que si nos levantamos y el Señor nos perdona, sí, sabemos eso, o sea, pero el esfuerzo es mayor, o sea, es mayor lo que haces a que si estuvieras inactivo sin hacer nada. Porque simple y sencillamente te vas a dejar llevar. Cierto. Sí. No te preocupas por los demás que están a tu ambiente, ¿no? Como vemos en los círculos que tienes, no ves más allá. Sí. Tú te ves por ti, ves por tu familia y hasta allí. O sea, yo estoy bien, mi familia está bien, adelante, sigamos. ¿Sí? Me siento bien yendo nada más los domingos a la iglesia, hasta ahí. Pero no hay tanta oración, no hay tanta lectura de la palabra, no hay búsqueda. ¿Sí? Entonces, es algo que debemos de seguir hacia adelante. Debemos de seguir creciendo. Ahorita que tocábamos lo del Espíritu Santo y lo que hace en nuestras vidas, lo primero del fruto que hace es primero depositar el amor. ¿Sí? Y hemos visto los mandamientos y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todo tu cuerpo y todo. Y a veces le tenemos que ordenar a nuestro cuerpo, alma mía, alaba, bendice a Jehová y no olvides de dónde te ha sacado. Sí. Sí, como decías tú ahorita, vengo yo a testificar, pero sé de dónde me está sacando el enemigo. De dónde me sacó Dios, perdón. Y el enemigo no me dice, tú todavía estás ahí. Y no es cierto. No es cierto. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado, cuántas personas no te han dicho, es que tú no has cambiado. De nada te sirve que estés yendo a la iglesia. Sí. Y si te pones y haces un estudio y una perspectiva de dónde estás ahora, a comparación de donde estabas antes, o sea, vas a ver mucho cambio. Y eso te va a ayudar a seguir a adelante. Creer, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en ti. A creer que Dios realmente está trabajando. Así es. Sí, que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Sí, ahora debemos de ser ahora sí que
seguir en esa rueda del alfarero y seguir siendo moldeados por Dios, a pesar de los golpes que recibamos del enemigo. ¿Sí? Y algo que debemos de entender, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes de maldad. Y es el enemigo va a usar a quien se deje usar por él. Aunque sea un creyente, también nos va a venir y nos va a decir. Cierto. Sí, entonces es muy importante estar aquí. O sea, yo veo esto, lo que veíamos al inicio. El evangelismo es parte de lo que nosotros estamos mostrando ya por amor, en gratitud a Dios. Y debemos de involucrarnos. Personas que apenas están viniendo al evangelio, involúquense en esto para que su fe crezca al ver cómo Dios obra a través del evangelismo y a través de las oraciones de los que ya tienen tiempo evangelizando. Nos cimentamos nosotros que apenas estamos, a mí me pasó así, yo que estaba apenas creciendo en el evangelio, al estar viendo cómo oraban las personas que ya tenían tiempo y ver milagros suceder. Y dices tú, yo soy una persona que busca mucho la lógica. En las cosas de Dios no tienen lógica. Porque Dios obra de maneras sobrenaturales. Y en formas que no que no son perceptibles a nosotros, o no las hace como nosotros creemos o pensamos. El evangelismo, por eso digo, es para personas preparadas, sí. Porque si te piden orar por alguien, no debe haber incredulidad. Aunque haya incredulidad en nuestra vida, tenemos que orar y dándole la gloria y honra al Señor, de que Él lo va a hacer. Porque estamos en la época donde toda la gente pide explicaciones de todo. Sí. Porque vemos en los ejemplos en la Biblia, por ejemplo la samaritana, ella no estaba preparada, solamente tuvo un encuentro con Cristo durante un tiempo, pero a ella le bastó solamente eso para ir a su pueblo y empezar a decirle, hey, ¿sabe una cosa? Hay un hombre que me dijo mi vida, yo pienso que es el Mesías, yo pienso que es el Cristo, y empezó ella a hacer su labor evangelística y todos creyeron ahí. Así es. Entonces, Pablo, a diferencia de Pablo, Pablo estaba en las grandes ligas, era un hombre muy preparado y sabía contestar muchas respuestas desde la perspectiva teológica, pero aún estaba muchísimo más lleno de la presencia de Dios que muchos otros que vemos ahí. Pero por su disponibilidad, por su pasión, porque él se fijó de dónde Dios lo jaló, era una gran responsabilidad. Por eso lo llamó el apóstol a los gentiles. Quiero cerrar con esto, ya casi estamos terminando. Y es importante decirlo, lo que necesitamos el día de hoy como respuesta a ese gran amor mostrado de parte de Dios a través de Cristo a nuestra vida y habernos alcanzado. Yo creo que requerimos regresarle eso con pasión. Una pasión que vaya más allá que mis propios deseos, que mis propios sueños, que mis propios anhelos. Hay que hacer las cosas, sí, pero que no ocupen el primer lugar, porque ese primer lugar le concierne a Dios solamente. Pero esa pasión de servirle al Señor con todo nuestro corazón debe de ser la parte medular de nuestra vida. El caminar. Yo conozco una persona que es una mujer que anda siempre haciendo cosas para Dios, anda evangelizando. Esa es la palabra correcta. Y yo la veo en campañas, la veo en carpas, y la veo haciendo, y la veo ayudando a los más necesitados, y la veo aquí en la radio, en esta silla, que es la mamá de nuestro amigo, el administrador de Shekinah. Es una mujer que yo la veo que no para, y es un ejemplo para muchos de nosotros, sí. de que así como ella tiene el llamado, nosotros también, si nos estamos dando cuenta que necesitamos del evangelismo como forma de respuesta de ese gran amor de parte de Dios hacia nosotros, hagámoslo. Tenemos que hacerlo como verdaderos hijos de Dios, porque entre más rápido hablemos de Cristo y mucha gente, ¿qué tal si el día de mañana tú le dices a alguien, sabes una cosa, cree en Jesucristo y serás salvo, y él va a decir sí, y cuando él diga sí, se cumple ahora sí todo el completo que Dios había dispuesto, y dice ahora sí regreso, vámonos. ¿Quién dice que no? Tú eres el llamado a predicarle al último, sí, que ya está dentro del paquete. Entonces es importante. Es importante. Dice Ernesto Cordero, es verdad, necesitamos hablar de Cristo. Ernesto Cordero, muy bien. Es verdad, necesitamos hablar más de Cristo. Estamos cómodos en nuestras cuatro paredes y aún más en pensar que otros lo hagan con nosotros. Interesante tema, Dios los bendiga a los tres. Gracias. Gracias, Ernesto. César Puentes, es cierto,
¿Sí está bien? Dice, es cierto, en mi trabajo para mi vergüenza saben que soy cristiano, mas nunca he hablado de Dios, nunca les he expuesto el mensaje de salvación. Wow, qué mal. Saludos. Bueno, yo te invito a que sigas echándole ganas y que el poder de Dios esté sobre tu vida. Alicia, Verónica, ¿ustedes qué opinan? Mi pastor no quiere salir a evangelizar. Siempre nos dice que no estamos preparados como iglesia. Es un tema muy raro que piensan que es correcto. Hay que salir a evangelizar. Alicia, usted puede evangelizar a su vecino, a su pareja, a sus propios hijos. Ahí es donde debe de empezar todo, y no tenga ningún temor. Si le hacen preguntas, usted dígale, quizá yo no lo sé, lo único que sé es de que antes yo no sabía esto y ahora lo sé, que Cristo me salvó. Federico Carrión, Dios los bendiga. Yo asisto a la iglesia Juan 3:16 aquí en Colonia Centro. Hace un año conocí de Dios gracias a que por un mes estuve mirando a unos hermanos ahora que son de iglesia evangelizando no te entendí. Sí, el trabajo en las calles. Sí, no, continúa ahí. Ok, trabajo en la calle. Es maravilloso ahora, ya todos los jueves estoy acompañándoles, pero desafortunadamente, como dicen ustedes, no todos lo hacen, ni aún con nuestra familia que no conocen la palabra. Espero lean mi mensaje y pues un gusto verles por aquí, por la televisión. Oh, mira, estamos en streaming, de verdad. Gracias, Federico, Dios te bendiga. Cintia Flores, es triste que el que no hablemos a los demás de Cristo. Mi esposo es muy serio y siempre lo regañaba porque podía conocer personas en su trabajo o cualquier otro lugar y jamás les hablaba de Cristo. Pero después se abrió en la iglesia grupos de evangelismo y empezó a involucrarse. Se apasionó tanto que ahora no hay persona en el súper. Wow. O donde vayamos, que Él se suelte, hable y hable. Por eso está bien, Cintia, maravilloso hablar de Dios, de donde Él nos rescató. Definitivamente, Dios los bendiga, Cintia, a ti, a tu marido. Roberta Caldera, les pido oración, tengo tanto ataque de Satanás cuando me dicen, uy, sí, ganándote almas, evangelizando y tu esposo e hijo perdidos. Es tan complicado que a veces me quedo callada, aún que sigo en oración. No te preocupes, tú sigue adelante echándole ganas, haciendo lo que Dios te ha hablado. El diablo siempre va a querer taparnos la boca de mil maneras. Tú sigue enfocada en Cristo. Vamos a orar por ella. No sé quién quiere orar por ella, de ustedes, cualquiera de los dos. No se amontonen. Señor, te damos muchas gracias, Señor, sí, señor, por la vida de Roberta Caldera, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú respaldes, Señor, toda su vida, Señor. Sí, cada uno de sus acciones, Dios, de cada momento de evangelismo, Señor, que ella pueda compartir tu palabra, Señor, y que, Padre, tú puedas guiarle, Señor, en cada una de sus decisiones, Señor. Oramos por su esposo, por sus hijos, Señor. Los bendecimos, Señor, y creemos esa promesa, Señor, donde tu palabra dice que salvo tú y toda tu casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Roberta Caldera. Hay poder en Cristo, amén, te lo aseguro. Así que gracias por sus comentarios. Ahorita estaba hablando Fernando acerca de eso, que es lo que lo motiva. Gracias por motivarlo. Pero créanlo, nuestra motivación es la pasión por el Señor, está en el corazón de nosotros. Damaris dice, pido una oración por mí. Mamá, María del Socorro Delia Gutiérrez Vallejo, que se encuentra hospitalizada de gravedad. Vamos a pedirle al Señor que el Señor toque su cuerpo. Fernando, ¿me ayudas por favor a orar por ella, por la señora Socorro, María del Socorro Delia Gutiérrez, que está en el hospital grave? Okay. Padre, oremos. Venimos, Señor, delante de ti, Señor, levantando esta oración, Señor, de nuestra hermana Damaris, Señor, por su mamá, Señor. Que puedas tú, Señor, tocar ese cuerpo, Señor, traer sanidad, restauración, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, moviéndose, Señor, en esa cama, Señor, tocándola, Señor, restaurando, Señor, sanando toda enfermedad, Señor. Padre, que puedas tú, Señor, obrar, Señor, de manera, Señor, sobrenatural, como tú lo haces, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sabemos que tú obrarás, Padre, en tiempo y en forma, Señor, porque eres un Dios, Señor, verdadero, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Damaris, amén. Recibe una bendición también de parte de Dios para tu vida y que te dé ánimo, mucho ánimo y mucha fortaleza también. Así es, sobre todo que tu fe no flaquee. Así es. Que sigas apoyándote en el Todopoderoso, en su palabra, en sus promesas, que Él es fiel para cumplirlas. Así que hemos visto milagros y yo sé que podemos seguir viendo milagros aún en nuestros días. Así que creemos en ese Dios sanador. Amén. Que Él puede hacer un milagro y hemos orado para que eso se lleve a cabo y que el Señor tenga misericordia y
y pueda ser levantada de esa cama en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, entonces estamos hablando, nos dieron más tiempito, gracias Isaac, Dios te bendiga. Estaba hablando yo de la hermana Patti. La hermana Patti es una persona que constantemente está haciendo actividades. No me ha tocado ir todavía a ninguno de ellos, quizá por alguno de los tiempos que no se cuadran completamente, y definitivamente estaremos en un día de estos allá con ella. Próxima semana estaremos enlazados en Shekinah 97.1 FM en Puerto Ordaz, Venezuela. Puerto Ordaz, Venezuela. ¿Me estás hablando de Venezuela en Caracas? De Venezuela. Venezuela, el país, sí, estamos colaborando. ¡Wow! Es una gran bendición, créanlo. Shekinah va hasta Venezuela y eso estará enlazándose con 27.9 FM allá en Venezuela y están colaborando con ellos. Es un gusto, es un privilegio, créalo, y yo estoy seguro, yo conozco el corazón un poquito de Isaac, y no solamente va a ser Venezuela, al rato va a ser otro país, Colombia quizá, a lo mejor algunos países más que donde va a estar enlazándose, y eso, estamos hablando de alcance. Shekinah y los programas que tiene van a estar alcanzando más a través del Evangelio, más países. Definitivamente, en un futuro estaremos con Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, y también al rato también en el nombre de Jesús en Ecuador, en Uruguay, en Honduras, en Paraguay, en todo lo que es Sudamérica, en el nombre de Jesús, para llegar hasta esos rincones con el Evangelio. No que allá no haya, pero no es lo mismo hablarle a un mexicano que hablarle a un peruano, a un chileno, ya es diferente el asunto, y se hace a veces hasta muy emocionante, porque decimos, mira, una persona de tal lugar, ¿no? Y es bonito compartir temas con otras personas, hablando de temas de la Escritura. Así que, por último, Pastor Carlos Soledad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que definitivamente tenemos que orar para que Dios pueda poner, dice la Escritura que Él pone tanto el querer como el hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que orar por esto, más cuando vemos la palabra que Dios plasma ahí en Mateo 9:37, cuando le habla precisamente a sus discípulos y les dice, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente tenemos que orar también para que haya ahorita hablabas tú de la hermana Patti, y yo me preguntaba rápidamente, cómo una mujer, porque creo que tiene muchísimas ocupaciones, cómo puede seguir involucrándose en más. Pero eso habla de un corazón conectado al corazón de Dios, por el sentir de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que orar precisamente para poder hacer esa conexión con el corazón de Dios. Y cuando nosotros nos conectamos al corazón de Dios, podemos sentir lo que Él siente. Y nuestra vida puede ser un estilo de vida de evangelismo. Así es, definitivamente. Fernando. No, es algo muy hermoso, muy maravilloso, ¿no? El poder evangelizar. Y yo le hago la invitación también a estos hermanos que evangelizan, también necesitan el apoyo de la iglesia, ¿no? Claro. Porque muchos tienen el que van y reparten burritos, van y reparten café, van y reparten pan. Y si a usted le cuesta un poco el involucrarse en el ir, pero sí puede extender su mano y apoyarlos económicamente, o apoyarlos haciendo sus 10 burritos, sus 15 burritos, y decirles, ¿sabe qué, hermano? Aquí está. Sí, para que vaya usted y reparta. Y está poniendo su granito de arena. Y está poniendo ahí, y va a llegar el momento en que esa persona se va a involucrar más y va a estar compartiendo, va a estar yendo ya más ahí, ¿no? Porque viene ese gusanito de que nos dice, bueno, ¿y qué pasa? O cuando estamos escuchando los testimonios de lo que hace Dios en esos evangelismos y queremos involucrarnos y queremos meternos más, ¿no? Entonces, pero sí, tanto los que se encargan de esos grupos, yo creo que necesitan también el apoyo de nosotros económicamente, ¿no? Sí. Es algo como el misionero necesita el apoyo de la iglesia, igualmente un evangelista necesita el apoyo de la iglesia también.
y económicamente, y también nuestras oraciones. Hay que estarlos cubriendo, como Pablo pedía, oren por mí porque tengo que seguir compartiendo la palabra. Ellos también necesitan, ¿sí? Al igual que nuestros pastores, debemos de seguir orando por ellos para que sigan hablando sin temor ni temblor la palabra de Dios. Así es. Sí, porque va a haber oposición, eso Sí. es innegable, estamos en una guerra, pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y qué es lo que nos vamos a quedar con esto? Bueno, vámonos con pasión a evangelizar a los a la gente que no conoce de Cristo, iba a decir a los no creyentes, obviamente, ¿va? Pero vamos a evangelizar a esas personas que tienen tanta necesidad. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con alguien nuevo la primera vez, inmediatamente te das cuenta de su gran necesidad, del hueco que hay en su corazón, que tiene que ser llenado por la presencia de Dios. Entonces, no nos quedemos callados, quitémonos esa bozal que tenemos a veces que no nos deja más Ese que freno. abrir la boca más que para comer. No, hablemos de Cristo, es todo lo que tenemos que hacer. Presentemos a Cristo solamente, y eso es lo que necesita la gente. Sí, no, escuchar de Cristo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos dará Pero lo que tenemos que hacer es presentarles a Cristo, nada más. Nada más. No se pongan teólogos, no se pongan nerviosos de qué le voy a hablar. No, ustedes nada más lleguen y predíquenle a un Cristo resucitado y que murió por sus pecados, porque los amó tanto que definitivamente fueron perdonados. Magali, hola, buenas noches. Oren por mi esposo, él es inconverso, pero poco a poco está yendo a la iglesia, que no le entre duda y desánimo, Dios los bendiga. Muy bien, Magali, vamos a orar por tu esposo. Y vamos a orar en este momento, ¿qué les parece? Sí. Padre, te damos gracias por la vida de Magali, Señor, que ha tenido, Señor, la valentía de mandarnos un pequeño mensaje en este tiempo. Padre, te rogamos, Dios, que tu poderoso Espíritu, Señor, haga, Señor, eco en el corazón, Señor, de su marido, Señor, y que él reciba la palabra de poder, Señor, transformadora, que tu evangelio, Señor, penetre constantemente en su mente, en su corazón, Señor, hasta que llegue el punto, Señor, que no pueda resistirse, Señor, Padre, y que él llegue arrepentido ante tus pies, Señor, y que sea transformado, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo entregamos, Señor. Padre, intercedemos por él, por su vida, Señor. Declaramos salvación, Señor, en él. Declaramos un hombre firme, Señor, un hombre amoroso con su esposa, con su familia. Un hombre, Señor, que no es de doble ánimo, sino que es marcado, Señor, y señalado por ti, Señor, para algo grande, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida del esposo de Magali. Amén y amén. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias por sus comentarios. Creo que ha sido un programa muy fructífero en el sentido de aprender. Una de las actividades que como cristianos tenemos que hacer, que sea una constante en nuestra vida. Así que, bueno, sin más nos despedimos. Esto es su programa Hablando Claro. Su servidor Jared Pérez se despide de ustedes. Mi amigo Carlos Soledad y Fernando también se despiden de ustedes. Es una Dios los bendición. bendiga, buenas tardes y aquí nos vemos la siguiente semana. Igualmente, Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Aquí estaremos primeramente Dios el próximo sábado. Muy bien, saludos y bendiciones. Hasta luego. Soledad y Fernando también se despiden de ustedes. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.